Hola, bienvenidos una vez más a un video en este canal. Surge un tema interesante que me preguntan mucho, el tema del adulterio. Pero me preguntan cuál es la consecuencia del adulterio. Si cometo adulterio, ¿qué me puede suceder? ¿Qué me puede pasar? Antes de decir las consecuencias que esto pudiera tener, es importante saber para aquellos que no dominan esta expresión del adulterio, primeramente saber y conocer qué es el adulterio como tal. El adulterio es ese comportamiento, es esa acción o ese hecho que se lleva a cabo de cuando una persona prácticamente está casada, está dentro de un vínculo matrimonial, dentro de un matrimonio y tiene una relación sexual con persona diversa a su matrimonio. En pocas palabras, tiene una relación sentimental, tiene una relación sexual con otra persona que no es su cónyuge. Es decir, que no es su esposo o que no es su esposa. A ese hecho de que se tenga ese tipo de relación, a esa situación se le denomina o se le llama adulterio. Eso es, en pocas palabras, el adulterio, que de pronto mucha gente confunde con la bigamia. Y no hay que confundirlo. El adulterio es el engaño, es esa situación que se lleva a cabo, repito, donde hay un matrimonio y uno de los cónyuges tiene relaciones sentimentales y sexuales con persona diversa, con otra persona que no es el esposo o la esposa. Ahora bien, hablemos de la consecuencia que tiene como tal el adulterio. ¿Qué me puede pasar? Lamento ser frío, para muchos casos hombres, mujeres, lamento ser frío y lamento decepcionarlos si en la mentalidad de muchos hombres o mujeres está el te descubrí el adulterio y te voy a perjudicar legalmente. Lamento decirles que esto ya no es así. Resulta que hace muchos años, en nuestra legislación mexicana, en los códigos penales de cada entidad federativa y por supuesto en el Código Penal de la Ciudad de México, existía como tal la figura como delito el adulterio. Es decir, estaba castigado y sancionado por la ley. Aquella persona que cometía adulterio, entonces se le atribuía el delito de adulterio como tal y era castigado, penado y sancionado por la legislación penal. En pocas palabras, se cometía un delito. Con ciertas reformas que llegaron a ver tiempo después, el adulterio dejó de castigarse y de sancionarse en la materia penal, para posteriormente únicamente ser parte de un causal de divorcio en la materia familiar. Recordemos que hace algunos años en México, para que pudieras llevar a cabo la disolución del vínculo matrimonial, es decir, el divorcio, tenías que acreditar un causal, una causa, un motivo. Y el adulterio era precisamente un motivo para que pudiera llegar a haber un divorcio dentro de ese matrimonio. Entonces, dejó de ser un delito para convertirse en materia familiar, una causa o un motivo para que se pudiera llegar a un divorcio cuando se acreditaba. Pero actualmente en nuestra legislación y por las reformas que hubieron en materia familiar, como tal, la figura del adulterio incluso ya no existe. Simple y sencillamente porque en los cambios que hubieron en la legislación familiar, se estableció prácticamente en todo México, en todo el país, el divorcio sin expresión de causa, lo que muchos conocen como divorcio incausado o divorcio express, que comúnmente en la Ciudad de México adoptó ese nombre popular. ¿Qué quiere decir esto? Que esta vía de trámite de divorcio, con las modificaciones en la materia familiar, podía o puede darse la disolución del vínculo matrimonial, es decir, se puede decretar el divorcio sin la necesidad de que se tenga que acreditar un causal de divorcio, un motivo o una causa como anteriormente era obligatorio. En la actualidad únicamente se necesita la voluntad de uno de los cónyuges para quererse divorciar del otro y con eso
automáticamente procede el divorcio. En consecuencia, si desde hace años el adulterio como tal dejó de ser sancionado como un delito, para después ser parte de un causal en la materia familiar para un divorcio, y en la actualidad ese tipo de divorcio en nuestro país México ya no aplica, por consiguiente, sobra decir que la figura como tal del adulterio prácticamente ya no existe. Lamento entonces decepcionar a todas aquellas personas que pretenden con el adulterio afectar al otro, tanto en materia penal como familiar. Yo soy David Ballesteros, ojalá que haya sido de interés este video. Te recomiendo buscarme en las redes sociales, primeramente suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones y por supuesto buscarme en mis demás redes sociales como David Ballesteros. Agradezco entonces que hayas visto este video y me despido diciéndote muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.